Esta es la teoría de diseño de software, ¿sí? En esta teoría vamos a ver los conceptos de diseño de software. Y para ubicarnos, fíjense que se muestran acá en esta transparencia o en esta diapositiva, no importa qué modelo de desarrollo utilicemos o qué ciclo de vida utilicemos, una vez que nosotros hemos terminado con la etapa de análisis o las especificaciones, planificación, la siguiente etapa es la de diseño, ¿sí? ¿Pero qué es el diseño? Bueno, decimos simplemente que el diseño es una representación de algo que se va a construir, ¿sí? También podemos decir que es donde los requisitos, las necesidades y las consideraciones técnicas se van a unir. Una vez que hemos analizado y hemos especificado los requisitos de software, el diseño es la primera actividad técnica que vamos a realizar. Por lo tanto, se dice que el diseño es el núcleo técnico de la ingeniería de software, ¿sí? Y es importante decir que el diseño es independiente del modelo de proceso que se utilice, que es lo que vimos previamente. ¿Por qué es importante? Y es importante justamente porque decimos que es el núcleo técnico, ¿sí? Es el proceso creativo nuestro, donde vamos a transformar un problema a una solución. De un problema vamos a transformarlo en una solución. ¿Y por qué es importante también? Porque acá, en esta etapa, es donde se puede fomentar la calidad. ¿Por qué? Porque vamos a generar diferentes representaciones de mi desarrollo que van a ser susceptibles a ser evaluadas en cuanto a la calidad. Si no tenemos un diseño o no tenemos un buen diseño, podemos correr el riesgo de construir un sistema inestable que puede fallar en cuanto hagamos el primer cambio, así sea pequeño. Este diseño, lo vamos a dividir en áreas o tipos de diseño, ¿sí? De acuerdo a la parte, nosotros definimos o dividimos a nuestro desarrollo en áreas importantes y vamos a ver diferentes tipos de diseño encarados para estas áreas específicas. Entonces, los tipos de diseño están enfocados a áreas específicas del diseño de mi desarrollo. Está el diseño de datos, el diseño arquitectónico, el diseño a nivel de componentes y el diseño de interfaz. El diseño de datos es donde se transforman el modelo de dominio que nosotros obtuvimos en el análisis a estructuras de datos, objetos de datos, relaciones, etc. No se va a adentrar en este tema porque ustedes lo ven en otra materia. Luego está el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es el que va a definir la relación entre los elementos estructurales más importantes del software y vamos a establecer estilos arquitectónicos a usar, vamos a elegir patrones de diseño, etcétera, justamente para lograr nuestro objetivo de desarrollo de software. La información que requerimos para realizar el diseño arquitectónico se puede derivar de la especificación, el modelo de análisis, etc. Luego está el diseño a nivel de componentes. Justamente, tenemos el diseño arquitectónico con nuestra estructura arquitectónica y vamos a transformar los elementos estructurales de esta arquitectura en una descripción procedimental que van a ser los componentes, ¿sí? La información obtenida de los modelos basados en las clases, modelos de flujo, de comportamiento, como DTE, por ejemplo, sirven para realizar este diseño. Y por último está el diseño de interfase.
El diseño de interfase describe la forma en cómo vamos a comunicarnos por dentro de nuestro desarrollo y para afuera, ¿sí? Con otros sistemas e incluso con las personas, cómo interactúa nuestro desarrollo con el exterior. Por eso es tan importante el diseño de interfaz. ¿Y cómo podemos evaluar a nuestro diseño? Porque es importante estar seguros que lo que estamos haciendo con lo que hemos realizado es correcto. Fíjense que el diseño deberá implementar todos los requisitos explícitos del modelo de análisis y ajustarse a los requisitos implícitos, o sea, requisitos explícitos que nosotros ya hemos plasmado en un modelo, en un documento, pero además ajustarse a los requisitos implícitos que nosotros reconocemos, pero a lo mejor no están especificados en un documento. Tiene que ser una guía legible y comprensible para los programadores, para los que van a generar código, ¿sí? Incluso para los que van a dar el soporte al software, para los que realicen el mantenimiento. Y además deberá proporcionar una imagen completa del software. ¿Y cómo saber si nosotros estamos realizando, además de evaluarlo, previamente, cómo podemos estar seguros de tener un buen diseño o para cómo construir un buen diseño? Y acá nos presentan 8 puntos a tener en cuenta, que son los criterios que debemos tener en cuenta para construir un buen diseño. Y es textual. El diseño deberá presentar una estructura arquitectónica que se haya creado mediante patrones de diseño reconocibles que estén formados por componentes con buen diseño y se implementen en forma evolutiva. Los patrones de diseño reconocibles los van a ver en las siguientes teorías. El diseño deberá ser modular para hacer mejor manejo más ágil. Deberá contener distintas representaciones. Fíjense que nosotros hemos visto que vamos a enfocarnos en diferentes tipos de diseño. Por lo tanto, vamos a tener distintas representaciones. Deberá conducir a estructuras de datos adecuadas que procedan de patrones de datos reconocibles. Eso cuando nos enfocamos en el diseño de datos. Deberá conducir a componentes que presenten características funcionales independientes. Esto lo vamos a ver un poco mejor en las diapositivas siguientes. Deberá conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los módulos y con el entorno externo. Esto lo van a ver en la próxima teoría, ¿sí? Que van a ver específicamente diseño de interfaces. Deberá derivarse mediante un método repetitivo y controlado por la información obtenida durante el análisis de los requisitos del software. Siempre debemos tener en cuenta que tenemos que estar basados en el análisis de los requisitos. Si hay alguna modificación en los requisitos del software, debe eso mostrarse en el diseño. O sea, si hay una modificación en el análisis, debemos hacer una modificación en el diseño. Y si hacemos unas modificaciones en el diseño, también debemos modificar el análisis. Deberá representarse por medio de una notación que comunique de manera eficaz su significado. Y ahora, la evolución del diseño es un proceso que es continuo, y ha habido diferentes modificaciones en el diseño. Los primeros trabajos, cuando se comenzó a enfocar en el diseño y la importancia del diseño, se concentraban en la modularidad, justamente, ¿no? Luego en la programación estructurada, pero todo tenía que ver con las metodologías de desarrollo del software, ¿sí? Y eso fue cambiando, ¿sí?
porque ahora tenemos otras metodologías con las cuales podemos desarrollar software. Por lo tanto, el diseño nos indica que tenemos que hacer énfasis en la arquitectura y en niveles bajos de abstracción. Pero hay algo que se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo desde que se ha comenzado a hablar sobre diseño, que son los conceptos de diseño, ¿sí? No importa la metodología con la cual uno construya, los conceptos de diseño siguen teniendo importancia. Los conceptos de diseño que los vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Y estos conceptos, ¿qué importancia tienen? Y bueno, nos ayudan a, por ejemplo, elegir los criterios que vamos a usar para dividir el software en componentes individuales, o nos ayudan a saber cómo extraer detalles de una función o la estructura de datos de la representación conceptual del software, o cuáles son los criterios que definen la calidad técnica de un software, de un diseño de software. Estas preguntas podrían ser respondidas mediante el uso de los conceptos de diseño. Los conceptos de diseño son todos estos. Algunos seguramente les resultan conocidos y los vamos a repasar un poco. Hablamos de abstracción, ¿sí? La abstracción justamente es algo que nos permite concentrarnos en un problema a nivel de una generalización sin tener en cuenta los detalles de bajo nivel, ¿sí? Fíjense que a medida que profundizamos en la solución de un problema, reducimos la abstracción. Podemos decir que los requerimientos es el nivel de abstracción más alto, hasta llegar al código fuente, que sería el nivel de abstracción más bajo. Hay dos tipos de abstracción. La abstracción procedimental, donde nosotros nombramos o definimos una secuencia de instrucciones que tienen una funcionalidad específica, ¿sí? O por otro lado está el tipo de abstracción de datos, donde nombramos o tenemos una colección que le damos un nombre que define un objeto real. Esos son los dos tipos de abstracción que podemos encontrar. Luego está la arquitectura de software. La arquitectura de software es la estructura organizacional de los componentes de un programa y ver cómo interactúan y cómo interactúan incluso con las estructuras de datos que utilizan, ¿sí? Entonces, es la estructura general del software y las formas en cómo interactúan, ¿sí? Y cómo proporcionan una integridad conceptual para un sistema. La arquitectura de software es un tema específico que van a ver en las próximas teorías. Patrones. Los patrones son ni más ni menos que una solución para un problema recurrente dentro de un contexto dado, pero es una solución que ha sido demostrada, que ha sido validada, ¿sí? Entonces, podemos decir que un patrón describe una estructura de diseño que resuelve un problema dentro de un contexto específico. Este patrón, además, debe proporcionar una descripción que me permita a mí saber si puedo aplicarlo al trabajo o al punto o a lo que yo quiero aplicarlo, al desarrollo lo que lo quiero aplicar, si este patrón se puede reutilizar o si incluso puede ser guía para desarrollar otro patrón que sea similar pero diferente en algunas cosas. Luego viene el concepto de diseño de modularidad, ¿sí? La modularidad, ustedes saben que el software, lo más importante o lo mejor es dividir al software en módulos, ¿sí?
para un mejor entendimiento. Entonces, vamos a dividir al software en componentes nombrados, que vamos a llamarlos módulos, y que esos módulos van a ser integrados y cuando se integren van a satisfacer los requisitos del problema. Por un lado tenemos un software con un código monolítico, que significa que tiene un solo módulo, y por otro lado está la modularización excesiva, donde tengo instrucciones más que módulos. No tengo que llegar ni al código monolítico, que tenga un único módulo, ni a la modularización excesiva. Pero, ¿cuántos módulos tiene que tener un programa? ¿Sí? Y entonces vemos esta imagen, que lo que nos permite saber es, obviamente que depende de la complejidad del desarrollo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero fíjense que hay una línea donde me dice que a medida que voy aumentando el número de módulos, el costo, en la línea X es el número de módulos, perdón, y la línea Y es costo o esfuerzo. A medida que aumentan los números de módulos, el costo de integrar esos módulos aumenta, lógico, tengo más módulos y el costo de integrarlos entre sí va a aumentar. Pero al principio, cuando tengo pocos módulos, es poco, es mínimo el costo de integración. Si tengo un solo módulo, no tengo costo de integración. Si tengo dos, tengo un poquito más de costo, pero a medida que va creciendo la cantidad de módulos, el costo por integrar aumenta. Pero por otro lado, el costo por módulo, si tengo un solo módulo, el costo por módulo es altísimo. Y a medida que voy creciendo la cantidad de módulos, el costo por módulo va a disminuir, obviamente porque esos módulos van a ser más chicos. Por otro lado, el costo total del software aumenta cuando tengo un solo módulo y va disminuyendo a medida que tengo más módulos. Pero, ¿qué pasa cuando tengo gran cantidad de módulos? ¿Sí? Tengo excesiva generación de módulos. El costo por módulo es mínimo, porque los módulos a lo sumo pueden llegar, e incluso pueden llegar a ser hasta una instrucción, o dos instrucciones, entonces el costo por módulo es mínimo, pero el costo para integrar todos esos módulos es alto, y el costo total de software, por ende, también. Por lo tanto, tengo que encontrar esa M, que es el número de módulos precisos, donde el riesgo de costo total por software, costo por integrar, para integrar los módulos, y el costo por módulo es el mínimo, ¿sí? Que es el que está en el medio. Luego viene el concepto de ocultamiento de la información. Justamente el ocultamiento de información es un módulo oculta toda la información para que otros no lo vean o para los que no lo necesiten. Para ser óptimos en la modularidad, que es el concepto anterior, tenemos que especificar y diseñar módulos que manejen la información para los que lo necesitan y sea inaccesible para los que lo necesiten. Entonces, podemos decir que ocultamiento de la información es similar o es equivalente a tener módulos independientes. Luego viene un concepto que es muy importante e incluso también se aplica a las metodologías orientadas a objetos, que es la independencia funcional. La independencia funcional está, el concepto de independencia funcional está dado por la unión de tres conceptos que
vimos previamente, que es la modularidad, o sea, la división del problema, la abstracción y el ocultamiento de la información. Entonces, tenemos que lograr la independencia funcional, la vamos a lograr con módulos independientes que tengan como una cierta adversión a la interacción excesiva con otros módulos, ¿sí? Esta independencia funcional, que es la unión de estos tres conceptos, se mide con otros dos conceptos que vamos a ver a continuación, que son la cohesión y el acoplamiento. Y vamos a buscar una alta cohesión en nuestros módulos y un bajo acoplamiento. La cohesión es la medida o la fuerza, por eso se dice que es coherente, la fuerza que tienen entre las sentencias de un mismo módulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir que la cohesión es una extensión del concepto de ocultamiento de la información, ¿sí? Porque un módulo es altamente cohesivo cuando lleva a cabo una sola tarea dentro de este procedimiento, ¿sí? Un módulo tiene una alta cohesión cuando lleva a cabo una sola tarea y requiere poca interacción con el resto de los módulos. Un módulo tiene poca cohesión o tiene baja cohesión cuando realiza tareas diferentes que no tienen relación entre sí. Siempre vamos a tratar de buscar una alta cohesión y no una baja cohesión. Hay diferentes tipos de cohesión, porque no siempre vamos a lograr tener la mejor cohesión. La cohesión más baja es la cohesión coincidental, que es cuando dentro de un módulo las sentencias llevan a cabo tareas que no tienen relación entre sí, ¿sí? Luego está la cohesión lógica, que es cuando las sentencias se relacionan lógicamente, ¿sí? Mediante cierta lógica tiene la sentencia. La cohesión temporal es cuando las sentencias que están en un módulo deben ejecutar en un cierto intervalo de tiempo, por eso están en ese módulo. Procedimental cuando las sentencias tienen que ejecutarse en un orden específico, por eso se ubicaron en ese módulo. Comunicacional cuando los elementos que están adentro de ese módulo tienen una relación con datos de entrada y de salida, ¿sí? Son sentencias que manejan datos de entrada y de salida. Y por último, la cohesión funcional es cuando las sentencias están relacionadas, pero que desarrollan una única función. Y es la cohesión mejor, ¿sí? La más alta cohesión. Luego está el acoplamiento. El acoplamiento es la medida de la interconexión entre los módulos, ¿sí? ¿Qué datos interactúan o qué datos se pasa de un módulo a otro? O qué estructura de datos o qué información, cómo se comunican entre ellos, ¿sí? Entonces, es el punto donde se realiza la entrada y los datos que pasan a través de la interfaz, ¿sí? En este caso, el acoplamiento vamos a buscar que sea bajo acoplamiento y no alto acoplamiento. Vamos a tratar de que nuestro acoplamiento sea bajo, que los módulos no se comuniquen mucho, que sean independientes. Entonces, decimos que lo mejor es un bajo acoplamiento. Tenemos el acoplamiento de datos donde los módulos interactúan mediante datos. Luego está el acoplamiento de marca, que es cuando los módulos interactúan mediante una estructura.
Luego está el acoplamiento moderado, que es el acoplamiento de control, que los módulos interactúan mediante un indicador de control. Y luego están los acoplamientos altos, que son los que tenemos que tratar de no usar o de no tener en nuestros módulos, que son el acoplamiento común, que utilizan los módulos variables globales, o el acoplamiento externo, que mediante protocolos de comunicación interactúan los módulos, o incluso un módulo que se utiliza un dato que está dentro de otro módulo, y ese sería el acoplamiento de contenido, que es el peor. Entonces, para tener una buena independencia funcional, lo que tenemos que tratar de conseguir es tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento, y lo que tenemos que tratar de evitar es una baja cohesión y un alto acoplamiento, ¿sí? Luego, hay toda una gama de niveles que están entre la alta cohesión, alto acoplamiento, baja cohesión y bajo acoplamiento, que nosotros nos podemos ir manejando, ¿sí? Lo óptimo sería tener alta cohesión y bajo acoplamiento, pero luego trataremos de alcanzar lo más cercano a, pero sin embargo podemos manejarnos dentro de estos sectores. Entonces, los módulos deben tener mucha cohesión, ¿sí? Lo más cercano a la alta cohesión. Es decir, cada módulo debería encargarse de una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace que los módulos sean reutilizables para programas futuros. Por otro lado, los módulos deben acoplarse, ¿sí? Pero tiene que ser mínimamente, ¿sí? Lo que significa esto. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos haciendo es minimizando el efecto que puede generar si nosotros tenemos un cambio en un módulo y ese módulo tiene un bajo acoplamiento. Eso significa que no va a repercutir en los otros módulos. Si nosotros tenemos alto acoplamiento y hacemos un cambio en un módulo, seguramente que ese cambio repercute en los otros módulos. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Luego está el refinamiento, ¿sí? Se refina de manera sucesiva los niveles de detalle procedimentales. Justamente se comienza con una descripción de información de alto nivel sobre una funcionalidad puntual. No conocemos las características del funcionamiento, pero se va trabajando sobre la funcionalidad hasta lograr en cada iteración un mayor nivel de detalle y hasta obtener los detalles necesarios para conocer su funcionamiento. Y ahí sería cuando estamos aplicando el concepto de refinamiento. Y decimos que la abstracción y el refinamiento son conceptos complementarios. ¿Por qué? Porque la abstracción permite especificar procedimientos y datos sin considerar detalles de grado menor, y el refinamiento justamente es lo contrario, ayuda a revelar los detalles de grado menor mientras se realiza el diseño. Por último, tenemos el refactoring o refabricación. Es una técnica que se reorganiza un diseño, ¿sí?, de un componente sin cambiar su función o comportamiento. Esta técnica este concepto es sugerido para las metodologías ágiles y, por ejemplo, en una primera iteración se podría producir un componente que tuviera poca cohesión, ¿sí? Y lo que hacemos es aplicar refactoring y lo que logramos es justamente obtener un módulo o un procedimiento con un mejor nivel de cohesión, ¿sí?
Cuando se refabrica o cuando se hace refactory, lo que se examina es redundancias, por ejemplo, o elementos inútiles, o algoritmos innecesarios, o estructuras inapropiadas, y entonces, a medida que vamos encontrando esto, vamos generando una nueva versión de ese módulo o procedimiento y justamente mejoramos la cohesión y el acoplamiento. Bueno, hasta acá hemos llegado con los conceptos de diseño. La próxima teoría será de teoría de diseño de interfaz, o sea, una de los tipos de diseño que vimos previamente. Y la siguiente teoría veríamos la teoría de diseño arquitectónico.